Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Estamos nuevamente con ustedes y hoy, en el Día del Cine Nacional, estoy en comunicación con un querido amigo, una persona muy valiosa de nuestro cine nacional como director, como guionista y como productor de cine. Él tiene las tres variables, ¿no? Así que bueno, completo. Rodrigo Vila, ¿cómo estás, Rodrigo? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Susana? Bueno, gracias por la presentación, me hiciste poner colorado. No, la verdad, a ver, no soy director y guionista y productor, no digo ninguna mentira. Bueno, muchas gracias. Un poco para hablar con vos de esta maravilla que es el cine. Algunos, como los de mi época, nos criamos en el cine del barrio, ¿no? Vivíamos más en el cine que en casa, particularmente en las épocas de verano, donde nos enterrábamos ahí en el cine, veíamos 2, hasta 3 películas algunas veces, y que bueno, ha formado y sigue formando parte de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo vivís vos el cine y cómo pensaste en dedicarte a este arte maravilloso? Mira, bueno, Argentina tiene una historia de cine muy grande, no solo local, sino formativa, ¿no? Cines como el mexicano y el colombiano fueron formados por grandes directores argentinos, y siempre la pasión por contar historias creo que a todos los cineastas nos lleva a elegir ese camino, que es un camino difícil, porque no solo es difícil filmar en Argentina, es difícil filmar en todo el mundo, pero en un país con tantos vaivenes como el nuestro se hace más complicado. Sí, sobre todo ahora que hace prácticamente un año que no se filma nada, ¿no? Estamos en un parate muy inquietante, yo creo que único en la historia del cine, ¿no? Esto que está pasando. Sí, mira, el tema del cine, la problemática viene ya desde hace varios años, te diría, y obviamente con la nueva gestión, tengo entendido que está todo bastante quieto, esperando, o están ahí en el Inca revisando todo. Tengo entendido que están sacando ahora algunos concursos o microcréditos, pero la industria del cine, sí, desde hace varios años que está bastante parada. Claro, porque no es solamente el actor el que se queda parado, ni el director, sino que hay todo un mundo detrás, ¿no? Porque es todo el entramado de la gente que trabaja, camarógrafos, editores, vestuaristas, qué sé yo, es una cantidad de gente impresionante la que participa de un film. Bueno, de hecho, cuando vemos cualquier película y vemos los créditos finales, vemos todos los que han estado teniendo algo que ver con ese film, ¿no? Y en una película vos podés calcular que en una película chica pueden trabajar un mínimo de 40 personas y en una película grande pueden trabajar entre 100 y 200 personas. Claro, es un número. Obviamente es un número por periodos cortos de tiempo, pero sí, también hay una reconversión de la industria en todo el mundo, el impacto de las plataformas, el cine independiente se hace más complicado. Sobre todo si uno no tiene colaboración de muchos fondos estatales que no solo acá en Argentina, sino en el mundo apoyan el cine independiente, pero bueno, hay una complicación muy grande en este momento para poder hacer películas. Claro. Vos tenés un proyecto en mano, realmente una historia fantástica, ¿no? Porque me imagino que cuando se termine va a tener un gran impacto, porque, bueno, una de tus especialidades es haber hecho documentales o trabajar con temas históricos, y en este caso empezaste por el libro, ¿no? Y después ahora me imagino que te vas al film, pero qué bueno que la misma persona que hace el libro después va a hacer la adaptación, que es mejor, ¿no? Que sea la misma. Y el libro es un título, como digo, inquietante, Mengele en el nombre del padre, que es una novela que publicaste en BR Editorial y que, bueno, cuenta sobre el legado de aquel terrible médico de las fuerzas de las SS alemanas, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Sí, el libro, sí, yo hice muchos guiones de películas y mucho documental, como decís, documental histórico, y me aventuré a hacer la novela, que es un libro, es una novela histórica, ¿no? Basada mucho en historia, y sí, trata de Joseph Mengele en su época de que fue el amo y patrón del campo de concentración de Auschwitz, su escape a Argentina, que ahora justo, viste, que ya veo los archivos, parte de Sí, los archivos está bastante en los medios, y después hay una parte también novelada que es acerca del hijo de Mengele que se mete en la política en el tiempo presente, armando un nuevo partido nacional socialista humanitario, como él le llama, transnacional, un movimiento que también se mueve en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, que de hecho yo el libro lo escribí hace un par de años, lo editamos ahora este año, en la Feria del Libro lo presentamos, pero casualmente todo lo que en el libro está sobre lo que iba a pasar en este presente cercano con un movimiento transnacional de ultraderecha es lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Con el AfD en Alemania, que sacó unas elecciones tremendas, o el apoyo del gobierno norteamericano a la extrema derecha alemana, el saludo nazi de Elon Musk en la asunción de Trump, que después se confirmó a la semana cuando Elon Musk estuvo en la conferencia del AfD, que es el partido de derecha alemán, y a veces la realidad llega a igualar a la ficción, ¿no? sí. Así que sí, estamos ahora con dos muy buenos guionistas amigos, estamos adaptando el libro para el proyecto del año que viene poder cristalizarlo en una película. Claro. ¿Qué te motivó a tomar este tema, Rodrigo? Mira, la historia, para los que nos gusta estudiar la historia es muy cíclica. Sí, Inclusive las grandes tragedias, uno piensa que no se van a repetir y después quizás pasan 70, 80 años y se repiten. Y bueno, la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el nacionalsocialismo en Alemania y lo que hizo en toda Europa, ¿no? Porque algo que empezó siendo local impactó a todo el mundo. En la Segunda Guerra murieron 50 millones de personas, ¿no? Y cuando la historia pasa varias décadas, muchas veces se entierra, pero después quizás las nuevas generaciones la desentierran y le dan otro significado. Y yo creo que ahora está pasando algo parecido, donde hay una banalización del mal, hay una banalización de inclusive el nazismo, y me pareció interesante plasmarlo en un libro, obviamente con un contexto histórico sólido, con una buena investigación, y viendo este fenómeno del presente con el resurgimiento, sobre todo de la ultraderecha en Alemania, ¿no? Porque las últimas elecciones salieron segundos con un 20% de voto, y hoy tienen un poder bastante importante. Y me parecía que era algo para analizar, sobre todo para lo que es el futuro cercano, ¿no? sí, además parece de Eh, ciencia ficción, ¿no? Que vuelva a resurgir un movimiento semejante que dejó a Alemania sumida en la más absoluta decadencia y que produjo la cantidad de muertos que produjo, que fue impresionante, ¿no? Sobre todo con este personaje en particular que hizo desastres y acciones horrorosas en los campos de concentración, porque cuando uno lee algunas de las cosas que este hombre hizo en los campos de concentración, realmente te corre frío, ¿no? Porque hay que ser de verdad siniestro para hacer cosas así, en aras de la ciencia, no, ¿no? sí, y creo que muchos no tienen la conciencia de eso. Y yo, por ejemplo, mira, nosotros hicimos un Instagram del libro. Y los mensajes que recibimos, muchos positivos y muchos apoyando el nazismo, remarcándolo, pero mensajes que vos decís, la persona que lo escribe no sabe lo que está hablando, en el sentido de que vos mirás a la persona y decís, vos también hubieras muerto en ese momento, vos también te hubieras asesinado, vos también te hubieran torturado y matado a tu familia. Y esto que te digo, esta banalización del mal, donde quizás nuevas generaciones no terminan de entender lo que fue
el nazismo en Europa, hoy se inclinan por ese tipo de ideología, simplemente por un tema más, te diría hasta estético o de idealización, ¿no? O te dicen mensajes, por ejemplo, que dicen, no, estaría bueno un Hitler ahora para matar a todos los degenerados, estaría bueno un Hitler ahora para tal cosa. Y realmente uno dice, bueno, esa persona que escribe esto realmente no entiende lo que está escribiendo. No, No entiende ni lo que entiende fue lo eso. que está escribiendo, ni toma conciencia de lo que realmente fue Hitler, ¿no? Porque yo digo, tantas películas, tanta literatura, tanto que se ha dicho, y todavía hay gente que cree que volver a eso, o que, como bien decías vos, ¿no? Esta frecuente instauración del odio, por el odio que se ha hecho, este pensar en el revanchismo, en el ojo por ojo, como si eso fuera a traerte paz o darte una mejor forma de vida, me parece que es un mensaje muy siniestro que a mí por lo menos me preocupa mucho, sobre todo, ¿sabes en qué me preocupa? En los jóvenes, porque hay mucha gente Sí, joven que piensa en esto, ¿no? Y eso me parece que es realmente grave. por eso es importante, sobre todo que a los jóvenes, que lo que hablábamos, ¿no? Esta cosa de resignificar un pasado, porque no hay tanto conocimiento. Por eso a mí me llevó a escribir el libro, no solo por el placer de escribir o entretener a la gente con una novela, sino también para que, porque cuando la persona entiende y puede ver con sus ojos lo que realmente pasó, ahí cambia y dice, no, pará, eso es una locura. Lo que pasa es que no está esa información, ¿viste? Claro, Y por eso es importante el conocimiento y la educación. sí, Por eso es importante la lectura o inclusive verlo en un documental o en una película, que es un poco lo exacto. que nosotros nos dedicamos, Y vos para que sabés que de llegue. la educación justamente, y no es casual, cuando se reestructuraron planes educativos hace unos 20 años atrás, se quitó prácticamente de los currículums la historia, no solamente Claro, la extranjera, sino la nacional. Y por eso tenemos la falta de comprensión sobre la historia que tienen muchos jóvenes, ¿no? Porque realmente no la conocen, no saben que, por ejemplo, este gobierno actual, aunque no quiero hablar de política, ¿no? Ahora nacional con vos, pero digo, este gobierno, vos decías recién de lo cíclico, parece ser una copia del de Menem, pero ¿quién de los jóvenes conoce lo que hizo Menem en su gobierno? Ni saben quién fue Menem, a lo mejor si me descuido. Entonces, en esta ausencia de conocimiento tan fuerte que tienen los chicos, es donde muchas veces se aprovecha por las nuevas personas o ideologías que quieren hoy captar la atención, aprovechan y les dicen un par de cosas con las que saben que los van a contentar, para llamarlo de algún modo, y de ahí empieza esta manera perversa de captar gente. Ahora, te quería preguntar, ¿sobre qué fuentes, hablando de esto, de la historia, te basaste vos para hacer la novela? mira, muchas, son muchas fuentes. Por ejemplo, hay un libro que son 2 tomos que me parece el mejor libro acerca de Hitler, que se llama Hitler. El autor es Ian Kershaw, un inglés, que es para mí la mejor biografía. Ah, los ingleses Después, para las biografías hay que dejarlos, son algo sí, extraordinario. Sí, son geniales. sí, sí. Y después acá, muchos autores argentinos, Carlos Di Napoli, que tiene un libro de Mengele que es genial, con mucho detalle, que ya falleció, también Jorge Camarasa, que ya falleció, un autor cordobés que también escribió mucho acerca del nazismo en Argentina, Robert Potash, que es un historiador también norteamericano, que tiene una serie de 4 libros acerca del ejército y política argentina en el siglo XX. Muchos autores, ¿viste? Uno tiene que nutrirse y también con espíritu crítico poder Claro, ir sacar leyendo, sí. lo mejor de cada uno y unir un poco los puntos, ¿no? Así que, bibliográficamente de muchas cosas, y bueno, yo hace como ya más de 10 años hice un documental acerca del nazismo en Argentina. Hice 2 documentales
que viajé mucho, bueno, viajé por Alemania, por Estados Unidos, en Brasil, muchas entrevistas a hijos de ex jerarcas nazis, entrevistas a sobrevivientes, mucha búsqueda de archivo, y eso también me nutrió mucho para poder escribir el libro. ¿Hay muchos parientes de nazis acá en la Argentina? Mira, han quedado algunos descendientes, sí. Lo que pasa es, bueno, uno no, ya los hijos o los nietos, uno ya no puede endilgarles lo que hicieron sus padres. No es para Está endilgar, bueno. para saber cuántos, si siguen eligiendo la Argentina como lugar de vida o no. No, sí, no te lo decía a vos, es un comentario mío. Mirá, debe haber, ya muchos han muerto, muchos se han ido, pero en su momento a mí me tocó entrevistar a el hijo del que fue el jefe del partido nazi en Buenos Aires, que fue uno de los que lideró el acto en el Luna Park en el 38, el famoso acto que hicieron acá los nazis, que fue enorme, uno de los más grandes fuera de Alemania, que se hizo en todo el mundo. Y él vivía acá, el padre lo habían, cuando al final de la guerra lo arrestaron y lo mandaron al campo de Dachau, y después él con el hermano se escaparon y volvieron a la Argentina, se quedó, hizo su vida acá. Y bueno, él trabaja, ahora es un señor grande, ¿no? Trabajaba en una escuela como docente. Me acuerdo, la entrevista yo la pude conseguir a través de Osvaldo Bayer, que Osvaldo me ayudó mucho con uno de los documentales que hice, aparte de ser un gran escritor, una gran persona. Y lo entrevistamos a él en la casa de Osvaldo. Osvaldo un poco hizo de terreno neutral. De mediador. Y él aceptó la entrevista y vino, y bueno, y contó un poco la historia del padre acá, como la comunidad alemana estaba dividida, ¿no? Entre los que apoyaban al nazismo y los que no, y hubo una fractura muy grande, hubo una grieta, como está de moda ahora decir, entre los mismos inmigrantes alemanes acá. Claro. Así que bueno, después está el caso de Eichmann. ¿Y él qué pensaba? ¿Él tenía opinión? ¿Él también estaba de acuerdo con lo que había hecho el padre o con lo que hacía el padre, o tenía otra visión? Mira, es muy difícil para ellos, ¿viste? Porque Claro. son sus padres y es su infancia. Claro. El padre no había sido un criminal de guerra porque tenía un puesto político acá en Argentina, sí, liderando el partido nazi acá con todo lo que representaba. Pero él tenía una visión ambigua, ¿viste? Tenía una cosa romántica de esa época, del padre, pero al mismo tiempo no podía dejar de negar la realidad del desastre que había hecho la guerra, porque de hecho él estuvo detenido con los padres en Dachau en la posguerra. Entonces, yo creo que es muy difícil para ellos. Por ejemplo, Eichmann tuvo 4 hijos. Sí. 3 hijos de Eichmann apoyaban al padre en lo que había hecho, y el hijo más chico se fue, lo dejó y se fue a vivir solo, y siempre estuvo en contra de lo que había hecho el padre cuando tuvo la edad de enterarse de lo que había hecho. Entonces es muy complejo, ¿viste? Sí. Además es tema. complejo porque llevan sobre sus hombros el mote de sos hijo de un nazi, ¿no? Y nazi como una cosa horrenda, y entonces, bueno, también esa carga, porque como bien decís vos, ¿no? Por un lado está, porque de pronto a lo mejor este nazi, que era un sanguinario en el campo de concentración, era un buen padre con sus hijos. Entonces, por un lado está el amor que le tenés a tu padre y lo que sabés que tu padre hizo, ¿no? Creo que ahí hay una disyuntiva brutal, ¿no? No, lo que decís, Susana, es así, es muy bueno, porque aparte pasó que algunos nunca le contaron a los hijos. Claro. Y los nietos, y no sabían que había estado la guerra, y dicen, no, el abuelo no le gusta hablar de la guerra, y no sabían que el tipo ha sido un capitán de la SS que había matado a un montón de civiles. Claro. Y se enteran después, ¿no? Claro. Bueno, de hecho acá pasó también con la dictadura, ¿no? Con los hijos apropiados. Claro, Después, exactamente, y con los hijos apropiados que nunca les dijeron de dónde venían, y cuando se enteraron fue todo un desastre. Sí, Tato Pavlovsky hizo una obra muy buena al respecto de eso, ¿no? Muy difícil. Sí, continúa. No, digo que es muy difícil ¿no? Vos te das cuenta que la persona que te crió, y quizás, como vos decís, fue un buen padre con vos, pero de repente te enterás que el tipo
un asesino, y es muy 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 complejo, ¿viste? Exacto. Para una persona de cualquier edad, de cualquier edad. Yo vi adultos quebrándose por esta misma problemática, ¿no? Claro. En tu libro aparece en un momento dado el hijo de Mengele. Sí, 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 el hijo ¿Esa de es la Mengele. parte, esa es la parte novelada? ¿Esa es la parte ficcional? Sí, sí, el hijo de Mengele, que de hecho él tuvo hijos y demás, que se lanza a la política, Ah, bien. usando el apellido del padre, ¿no? Con todo lo que representa, justamente hablando de padres e hijos. Sí, sí, aparece el hijo que se lanza a la política, creando un partido nuevo, nacional-socialista, pero corrigiendo los errores del pasado, según él. Y empieza a conseguir muchos adeptos en todo el mundo. Claro. Que por eso te comparaba el fenómeno con el partido, el Alternativa por Alemania, que es el AfD en Alemania, que hizo una elección formidable, y que ellos lo que pregonan es justamente es eso mismo, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa, como profesora de literatura y persona que estudió la literatura alemana desde los orígenes, ¿no? En el pueblo alemán, desde su mitología, pasando por todos los relatos medievales, el anillo de los Nibelungos y demás, hay una tendencia del pueblo alemán a sentirse, desde su mitología, como superiores, como superdotados, sobrepoderosos. Sus dioses son infinitamente fuertes, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, con lo que era la mitología griega, que era de otro estilo. O sea que hay dentro de la ideología o de la sustancia del pueblo alemán este sentido de la superioridad, y el sentido también de la raza está muy prevalente en ellos, ¿no? O sea que no es una cuestión menor o una cuestión ociosa pensar que después de tantos años esto resurja, porque me parece que es intrínseco al ser alemán esto. No, está buenísimo lo que decís, Susana. Sí, es así tal cual. Eso es parte arraigada de su cultura, que viene de hace varios siglos. Desde la lucha entre los germanos y los eslavos, Sí. Que ya que hablamos de cine, la película tenés Alexander Nevsky, Claro. que es la lucha entre ellos, arraigado desde hace muchos siglos, y inclusive las óperas de Wagner. Claro, Para mí, un tal cual. músico extraordinario, después obviamente muy asociado al nazismo, porque Hitler era fanático de él, y bueno, Wagner también era antisemita, pero Wagner basa toda su obra de ópera, bueno, en toda la mitología germana. Claro. Y tuvo un éxito impresionante, y después, bueno, después aparece el partido nazi que toma de bandera también la mitología, ¿no? Sobre todo desde el Valhalla, que es el paraíso de la mitología germana, Claro. hasta todos los mitos Hasta de los superioridad. dioses, sí señor. Sí, étnica. Y hoy, te digo, obviamente no va a ser un resurgimiento de imagen y semejanza del nacionalsocialismo del siglo XX, porque ahora el siglo XXI es distinto, es otra sociedad, pero sí podemos decir como un hecho de que hoy hay un resurgimiento de la ultraderecha ligada al nazismo en Europa muy, muy fuerte. Así es. Rodrigo, me encanta conversar con vos. ¿Ya estás filmando la película? No, ojalá. No, ahora estamos con el libro, que ya están todas las librerías, y le vamos a dejar al libro que haga su recorrido este año. Sí. Lo voy a leer con posiblemente. mucho gusto. Me lo voy a comprar y lo voy a leer porque me va a interesar mucho. Muchas gracias. Y estamos preparando el proyecto para este año, sí, hacer la parte de guión, desarrollo, y ver si el año que viene podemos llegar a filmarlo. ¿Y tenés en mente, ya visualizaste al actor que podría encarar a este personaje que es tan complejo? Y yo soy curiosa, me gusta saber.
Es muy difícil. A mí me gusta mucho un actor, pero ya hizo mucho de nazi y no... ¿Quién es? Se llama Daniel Brühl, Ah, que es un actor, él es alemán, pero él fue criado en Barcelona, entonces habla perfecto español, mira. ha filmado en Chile, es un actor, es muy conocido, él trabajó, por ejemplo, en Bastardo sin Gloria de Tarantino. Sí. ¿Quién era? Bueno, ¿Qué hacía? ¿Qué papel él es hacía? el soldado joven que hacen la película de él y que termina, que es un héroe de guerra, y Ya sé. termina matando a la chica en el cine. Ya sé. Bueno, él es Brutal, el de Goodbye brutal, Lenin. está en papel, está en papel. Se hizo famoso con Goodbye Lenin, Adiós Lenin, la película Sí, esa que es sí. muy buena. Sí. Ese es un gran actor y aparte habla todos los idiomas como el personaje nuestro, pero como te digo, ya hizo mucho de nazi, que capaz que ya no quiere ser más de nazi. Y bueno, será cuestión de tuya ver cómo lo podés convencer. A lo mejor lee el libro y le encanta y dice, bueno, vamos, adelante. Ojalá vamos a fe, intentarlo. tenete fe, Rodrigo, tenete fe. Yo te tengo mucha fe. Bueno, vamos a seguir de cerca esta aventura en la que te has embarcado, que no es menor porque realmente es un proyecto sumamente ambicioso. Y bueno, ¿y cómo va la novela? ¿Se va vendiendo bien? ¿Tuvo buena recepción? ¿Cómo estuvo todo eso? Sí, tuvimos muy buenas críticas. Nos hizo una muy buena crítica Clarín, una página entera. Y la verdad que todos los medios especializados en libros nos trataron muy bien. Y sí, el libro se está vendiendo bien. Vos sabés que la industria del libro está muy castigada. Todo está castigado. Sí, la industria del libro muy más, castigada. pero es importante que la gente vaya viendo. En Sí. definitiva, ¿qué querés demostrar con esta película? ¿Qué es lo que te mueve a contar esta historia? Mira, básicamente que la gente pueda tener información, entretenerse primero que todo, ¿no? Uno lee un libro y quiere entretenerse, pero también quedarse con un poco de información y reflexión acerca de lo que pasó para que no se repita. Básicamente eso. Bárbaro. Que uno tenga conciencia del horror que pasaron millones de familias, perdiendo, muriendo o siendo torturados, y que eso no se repita. Eso para mí, como te digo, cuando uno lee un libro, creo que lo primero como decía Borges, uno tiene que leer las cosas que le gusta. No importa que sea un autor espectacular, si no te gusta no lo leas, lee lo que te gusta. Entonces lo primero es que leas el libro y te guste. Y si te gustó el libro y encima te deja una reflexión, ya me doy por súper misión cumplida, ¿viste? Bueno, me encanta siempre hablar con vos porque a veces, y me hago cargo siempre de lo que digo, ¿no? Hay algunos directores de cine, no quiero generalizar, ¿no? O algunos actores que son muy difíciles para entrevistar, sobre todo cuando se trata de una radio que no es una radio de capital y demás. Pero en vos siempre, desde hace muchos años que nos conocemos, siempre tuve esa recepción y ese don de gente que tenés para darnos notas y para contar. Así que yo te quiero mucho y te agradezco mucho todo esto que estás haciendo porque es muy difícil en este momento embarcarse en una aventura semejante, pero vos tenés el coraje y la capacidad suficiente como para poder hacerlo. Así que te vamos a seguir monitoreando a través de nuestro WhatsApp para que nos vayas contando todo y te voy a mandar esa información que en privado recién hablábamos para que la tengas. Así que bueno, te mando un beso grande, feliz día del cine y gente como vos hace falta para seguir llevando adelante estos proyectos maravillosos que ha tenido, tiene y tendrá el cine argentino, Dios mediante. Que sigas muy bien. Sí. Muchas gracias, Susana, y déjame decir nada más que yo tengo un aprecio enorme por toda la gente de Mercedes. Siempre que he ido me han tratado de maravilla y difundir la cultura, el cine, todo. Es un trabajo muy loable que vos hacés, así que agradecido soy yo y obvio estamos en contacto. Y bueno, y no dejen de leer el libro Mengele en el nombre del Padre. Muy bien, un beso grande, que sigas bien, hasta luego. Un beso enorme. Chau, chau.
Estuvo con nosotros Rodrigo Vila, productor, director y guionista de cine. Se graduó como productor en medios de comunicación y estudió dirección de teatro con Juan Carlos Gené. Se especializó en la historia de España, Francia e Italia. Trabaja en documentales, dramas de ficción y películas de género premiadas en festivales internacionales. Ha recibido el Cóndor de Plata, 2 Martín Fierro y el Carlos Gardel. Y entre sus producciones se destacan figuras como Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Lionel Messi, Charly García. Y Mengele, en el nombre del padre, es su primera novela y próxima película. Un lujo, Rodrigo Vila, hoy en el Día Nacional del Cine. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.